Era una noche sin luna en un pueblo donde las calles de tierra olían a lluvia vieja y la luz de las casas parecía contenerse, como si la noche misma aguardara para hablar. Era en ese silencio que se escuchaban rumores antiguos sobre las tumbas que no descansan. Marta, una madre de 32 años que había dejado la ciudad buscando silencio y un espacio para criar a su hija, llegó al caserío con una caja y el cansancio marcado en la piel. Creyó que la cercanía del cementerio sería solo un marco histórico, nada más. Los vecinos, sin embargo, murmuraban sobre un sendero entre sepulturas donde la tierra a veces se abría en voces, un susurro que llamaba por nombres que nadie recordaba. La primera noche, mientras Marta colgaba una ropa que olía a lejía, un frío que no venía del viento recorrió la cocina. Algo como una risa distante, fina y hueca golpeó la ventana, y la niña se despertó llorando. Esa mano pálida que alguien describió no era leyenda para la gente del lugar, y pronto las preguntas quedaron en el aire. ¿Qué había en ese cementerio que no se resignaba a ser solo piedras y tierra? ¿Qué secretos reclamaban regreso entre las tumbas? Si te está gustando, activa la campanita, pero antes escucha lo que ocurrió porque nadie se atrevió a contarlo por mucho tiempo. Marta apretó a su hija contra el pecho. La respiración de la pequeña era rápida, y por primera vez sintió que la protección que buscó no venía de ventanas nuevas ni de cerraduras, sino de saber nombrar el peligro. Las primeras semanas intentaron normalizar la vida en la casa junto al cementerio. Las mañanas olían a pan caliente y a café. Al mediodía, las gallinas de la vecina Lucía picoteaban en el patio. Y por la tarde, las voces de don Mateo, el anciano que barría la plaza, se mezclaban con el canto de los pájaros. Marta fingía dormir tranquila mientras por dentro contabilizaba las noches insomnes. La hija, Sofía, tenía sueños recurrentes donde una risa la seguía por senderos de piedra. Una noche, diálogo en la cocina entre madre e hija se volvió una pequeña batalla por la verdad. Marta dijo: «Marta, no digas tonterías, soy tu madre, yo te cuido». Sofía respondió: «Mamá, la señora de la tumba me llamó, dijo mi nombre y tenía una mano pálida». Marta contestó: «Nadie te llamó, cariño, esto es la imaginación, ven aquí, abrázame». Sofía volvió a insistir: «No es imaginación, dijo el nombre que escuché», dijo Sofía, la voz era fría. Marta preguntó: «¿Cómo era la voz? ¿Cómo la ves?». Sofía explicó: «Era como hojas secas, olía a tierra y a putrefacción, pero no era mala, solo triste». Marta suplicó: «Por favor, explícame más, ¿qué te dijo exactamente?». Sofía murmuró: «Dijo que la luna vendría a buscarla, que cruzara la puerta donde el abismo duerme». Marta volvió a decir: «No digas palabras así, cierra los ojos, recuéstate, yo te protegeré». Sofía lloró: «Mamá, me duele la mano cuando la escondo, siento que algo quiere salir». Marta tomó la mano de su hija, la tocó y aseguró, con voz temblorosa: «Estoy aquí, nadie te quitará de mi lado». En esas conversaciones, la comunidad se fue pronunciando. La señora Rosa, que vendía café en la plaza, dijo que en su juventud había oído la misma risa. El sargento Álvarez, cuando pasó por la puerta, miró con algo de sorpresa y comentó que en los registros de policías rurales no habían denuncias formales, solo susurros. El diálogo doméstico acumuló pequeñas anomalías, movimientos de objetos, olores a tierra mojada dentro de la casa, un latido en la puerta que no tenía viento. A la tercera semana, Marta intentó hablar con Lucía y don Mateo, y ambos repitieron historias que parecían tener la misma forma de sombra, y así la normalidad se fue llenando de fisuras. El primer contacto con lo que rodeaba las sepulturas ocurrió una tarde gris cuando Marta decidió ir al cementerio para hablar con las ancianas y entender. El aire olía a lluvia reciente, a metal húmedo y a flores secas. La tierra bajo sus botas crujía, fría y densa. Caminó entre lápidas que llevaban nombres borrados por el tiempo. La luz de la tarde era escasa y una sensación de abismo se hacía presente en cada tumba. Allí, junto a una sepultura sin cruz, encontró una piedra removida y un susurro que parecía venir de debajo. Solo un sonido, un vocablo que se repitió 2 veces. Marta llamó: «¿Hay alguien ahí?». Y la respuesta fue un silencio que pesó como putrefacción en el aire.
En el borde de la tumba apareció una mano pálida, delgada, como si la tierra misma le hubiese dado carne. Marta retrocedió, el frío le clavó la nuca, y alguien entre las sombras susurró su nombre, Marta. Ella habló en voz baja, ¿quién eres? Muestra tu rostro. Una voz le contestó desde abajo, no soy quien fui, dije tu nombre para que me oyeras. Marta intentó tocar la mano pálida, pero lo que sintió fue barro que se adhería al tacto, una textura viscosa y helada. Se produjo un momento de tensión en el que las hojas parecieron susurrar y una sensación de vértigo la obligó a sentarse. El mundo se inclinó y oyó una risa más clara, seguida por un llanto infantil que llamó por Sofía. La escena quedó con preguntas sin resolver y en el pueblo la noticia llegó como un rumor que encendió antiguas memorias. En esa visita nombró al padre Miguel, el sacerdote que aún abría la iglesia, y pidió ayuda. Todos se miraron entre sí y la duda creció, porque hablar de las tumbas era volver a abrir heridas que muchos preferían enterrar. La presencia comenzó a escalar dentro de la casa. Por las noches las luces titilaban y la casa se llenaba de una humedad que olía a tierra removida. Los platos en la mesa vibraban como si algo invisible jugaba con ellos. Sofía empezó a hablar con alguien que no estaba, y la voz que contestaba desde la oscuridad pronunció frases que nadie más entendería. En una cena nocturna prolongada, Marta y su hija tuvieron un intercambio prolongado que desnudó miedo y amor. Marta preguntó con voz cortada, ¿con quién habla Sofía? Sofía respondió, con la señora de las lápidas, ella me quiere enseñar un camino. Marta ordenó, no la escuches, no cruces puertas que no entiendes. Sofía insistió, me prometió que vería el amanecer bonito. Marta gritó, yo no dejaré que te lleven, no permitiré un regreso que te cambie. Sofía susurró, estás siempre lejos, mamá. Cuando te vas a trabajar, me llama. Marta confesó, yo trabajo para darnos comida, pero nunca te dejaría sola con nadie que no conozco. Sofía preguntó, mamá, ¿y si ella me necesita? Marta replicó, nadie necesita robar a un niño para descansar. Sofía dijo, la voz me dijo protección si la ayudo. Marta suplicó, escucha, ven aquí, vamos a decir una oración juntas. Sofía respondió, la oración suena rara cerca de la tumba. Marta tomó la mano de la niña, la sintió helada, y al nombrar palabras de protección, una ráfaga de viento apagó la vela, y un olor a putrefacción cruzó la sala. A la mañana siguiente, algunos vecinos como Ramón y Lucía notaron marcas en la tierra del patio como si algo hubiese estado cavando por la noche. El rumor se hizo más fuerte, y el pueblo empezó a dividirse entre quienes buscaban soluciones y quienes negaban lo que no querían ver. La historia personal de Marta tenía raíces profundas, y conocer su pasado ayudó a entender por qué no podía ignorar aquello que amenazaba a su hija. En la infancia, Marta creció cerca del río, en una casa donde el ruido de la corriente era consuelo y la luna parecía contar historias. Su madre la abrazaba y le hablaba de nombres que no debían pronunciarse. Aquel olor a madera y harina formó la primera sensación de hogar. El evento transformador llegó cuando tenía 15 años. Su hermano mayor desapareció una noche y la búsqueda terminó en una tumba abierta que nadie explicó. El cuerpo jamás apareció y solo quedaron marcas de tierra removida y una risa que el viento repetía. Desde entonces, Marta aprendió a escuchar susurros como advertencias. El miedo se mezcló con la culpa. En el presente, ya adulta, cada paso hacia la protección de Sofía estaba teñido por esa culpa antigua, por la promesa no cumplida de encontrar a su hermano, por la idea de que si no actuaba ahora, otra vida sería tomada por antiguos reclamos enterrados. Por eso, la oración de Marta no era solo fe, era una forma de reparar lo que el pueblo había olvidado. Estos tres arraigos, infancia, evento transformador y presente, moldearon su decisión de enfrentar el portal que quiera que fuera, y la conectaron con un sentido de deber que la comunidad empezó a reconocer. La comunidad mostró reacciones diversas y nombres surgieron una y otra vez. Don Mateo barría la plaza y ofrecía historias del pasado.
Lucía llevó velas y palabras de consuelo. La señora Rosa recordó rituales olvidados. El sargento Álvarez trató de mantener orden, pero su voz tembló. Padre Miguel vino a rezar y a escuchar. Doctora Vega revisó notas médicas por si hubiera explicación clínica, y Ramón, un joven que volvía de la ciudad, trajo linternas y herramientas. A pesar de los intentos, la duda y el aislamiento crecieron, y Marta se sintió sola incluso entre quienes conocía. Intentaron medidas racionales, llamaron al hospital. Un informe breve mencionó que la niña presentaba angustia y trastornos de sueño, pero no explicaba las marcas en la tierra ni las noches donde la luna parecía más fría. Las comunicaciones fallaron en momentos críticos. El teléfono de Marta dejó de funcionar justo la noche en que la voz la llamó por su nombre. El silencio técnico se convirtió en otro tipo de abandono. Cuando las manifestaciones se intensificaron, la identidad de la fuerza empezó a mostrar rasgos reconocibles. En una noche donde la luna se ocultó tras nubes gruesas, una voz, distorsionada y antigua, habló directamente dentro de la casa. El diálogo que siguió fue largo y desgarrador. Marta dijo, «¿Quién eres?». La voz contestó, «Soy un nombre que la tierra no olvida». Marta preguntó, «¿Qué quieres?». La voz dijo, «Regresar, ser nombrada, cruzar la puerta». Marta replicó, «No permitiré que tomes a mi hija». La voz murmuró, «Ella me conoce». La llamé con su risa. Marta exigió, «Por favor, detente, no tienes derecho». La voz rogó, «Devuélveme lo que me robaron, dame la vida que enterraron». Marta gritó, «¿Qué te robaron?». La voz respondió, «Mi nombre, mi historia, mi amanecer». Marta imploró, «Dime, ¿cómo puedo ayudarte sin perder a mi hija?». La voz ofreció, «Cada alma que me nombrara ayudaría a salir». Marta dijo, «Eso no es ayuda, eso es un intercambio cruel». La voz volvió a llamar por Sofía, «Sofía, ven donde la sepultura es puerta». Marta sostuvo a su hija y cantó una oración corta. Padre Miguel, que había llegado junto a doctora Vega, recitó palabras que temblaron y se mezclaron con la respiración del viento. El intercambio terminó con un silencio que pesó como abismo, y en ese momento Marta notó que la mano pálida no buscaba tomar, buscaba ser reconocida. Este fue un momento de tensión que obligó a todos a replantear lo que entendían por protección y por culpa. 3 momentos de tensión se hicieron clave, cada uno prolongado y detallado. El primero ocurrió cuando la tierra del patio comenzó a burbujear como si respirara. Marta vio pequeñas grietas abrirse y un olor a putrefacción que ascendía. Las tijeras de jardinería vibraron y cayeron, y una risa de niño le punzó la espalda. Ella corrió hacia la puerta, la madera crujió y una voz dijo su nombre con ternura. Ella respondió con una oración y la risa se quebró en sollozos, la tensión creció. Hasta que la luna apareció por entre nubes y la tierra se calmó por minutos, la secuencia fue lenta. Con cada pulso un nuevo temblor en la mesa, un nuevo susurro que parecía aprender su idioma. El segundo momento fue en el cementerio, cuando la mano pálida emergió por completo y fue seguida por una figura que no llegó a ponerse de pie, una sombra que olía a humedad y hojas muertas. La comunidad observó a distancia. El sargento Álvarez intentó acercarse y sintió un frío que le paralizó las piernas. La figura inclinó la cabeza y dijo un nombre antiguo. Nadie pudo moverse hasta que doctora Vega lanzó una bolsa con ceniza de ciertas hierbas que la señora Rosa recordó. La sombra retrocedió y el silencio volvió por instantes, pero la sensación de estar al borde de un abismo quedó. El tercer momento fue la noche del intento de rescate, cuando Marta y sus aliados entraron al cementerio con linternas y objetos simbólicos. El suelo temblaba como si algo quisiera surgir. La puerta entre las sepulturas se reveló como un vacío que parecía tragar la luz. Voces múltiples se mezclaron, se escuchó un coro de risas y lamentos al mismo tiempo. La tensión alcanzó su cenit, cuando el aire tiraba de la ropa, y una mano pálida emergió para tocar a Sofía. En ese instante, Marta ofreció su cuerpo como barrera, y dijo que tomaría su lugar. La escena se detuvo como si el mundo contuviera el aliento. La decisión de Marta fue un choque, y una oferta que obligó a la entidad a negociar. Y durante largos segundos, nadie supo si el intercambio sería la salvación o la condena. Ante ese peligro, la decisión para actuar no fue instantánea. Marta reunió aliados, Padre Miguel con su rosario,
Doctora Vega con un informe médico que documentaba el estado de Sofía, Lucía con velas y la señora Rosa con recetas de hierbas, Ramón y don Mateo con palas y linternas, y el sargento Álvarez para mantener el perímetro, y así planearon un intento de cierre del portal. Prepararon objetos simbólicos, oraciones antiguas que las ancianas recordaban, una cruz de madera que habían tallado en la plaza, y un amuleto que pertenecía a la familia de Marta. La protección era tanto espiritual como práctica. En la preparación, hubo diálogos breves y precisos. Padre Miguel dijo, debemos hacerlo juntos. Doctora Vega añadió, hay factores psicológicos, pero lo que vemos es real para ellos. Lucía sugirió, encendamos velas y cantemos fuerte. La señora Rosa recordó, hay que nombrar con respeto, nunca con rabia. Ramón ofreció, yo vigilo las salidas. Don Mateo recomendó, colocad tierra de lugares santos alrededor. Marta comentó, no puedo perder a Sofía, ni puedo dejar el pueblo a merced de esto. El grupo acordó esperar el amanecer, porque la tradición decía que la luz del alba sellaba las puertas por un tiempo. La decisión fue un pacto entre miedo y esperanza, entre superstición y ciencia. La batalla final fue larga. Después, la comunidad decidió limpiar y señalizar el cementerio, pusieron bancos y restauraron las sepulturas. La intención no era olvidar sino recordar con respeto, y se instaló una placa en honor a quienes habían sido nombrados por la tierra. Marta, por su parte, empezó a dar charlas en la plaza sobre escucha y prevención de peligros. Se creó un grupo de apoyo para madres, con Lucía y la señora Rosa como voluntarias, y Ramón coordina rondas nocturnas con alumbrado público mejorado. Se organizó un pequeño registro para anotar sucedidos, y la doctora Vega colaboró en estrategias para manejar el trauma infantil. 6 meses después, la comunidad había cambiado. La plaza adquirió mesas donde la gente contaba historias en voz alta para desmitificar el miedo. Se hizo una ceremonia anual donde se leía en voz alta los nombres de los olvidados para impedir que la tierra reclamara cuentas por el olvido. Padre Miguel había publicado un folleto con oraciones y consejos. Doctora Vega desarrolló talleres para padres, y Marta abrió un pequeño espacio de encuentro para familias que vivieron experiencia similar. Sofía empezó a dormir mejor. La risa volvió a ser de niña y no eco de tumba, aunque a veces miraba al cementerio con curiosidad y sin miedo. La comunidad se transformó en guardiana de la memoria, y la historia que nadie se atrevió a contar fue contada ahora colectivamente para sanar. Si te conmovió esta historia y quieres que otras voces no queden enterradas, suscríbete y comparte. Aquí contamos relatos que merecen ser escuchados y discutidos. Comparte este video. Comenta abajo si alguna vez escuchaste un susurro que no supiste explicar. Empieza tu comentario con "yo vi" para que lo encontremos con facilidad, y únete a la conversación. El amanecer llegó para ellos como promesa y como recordatorio, y Marta aprendió que nombrar la sombra es la primera llave para iluminar cualquier puerta.